Y la tenemos a Delius en línea. María Delia lo supone. ¿Está bien lo que estoy diciendo? Hola, Delia. Sí, sí, está bien, está bien. Yo Ahí sé que te igual hay veo. que decirte Delius. Es autora Sí, de es más fácil. historietas, dibujante, diseñadora gráfica y docente de la FADU. Da clases de Mm, diseño gráfico en el posgrado de ilustración. Desde 1996 sus trabajos son publicados tanto en nuestro país como en Alemania, Colombia, España e Italia. Es autora de varios libros que después charlamos. Hasta 2003 integró el colectivo El Tripero y desde 2003 hasta 2022 formó parte del colectivo Chickson Comics, que de ahí resultó un libro que se llamó Las ciudades que somos. sí, Además, 2008, ah, Chicks and Comics. Pero no sé si te mandé mal los datos, perdón. no, puede ser que yo haya notado mal también, ¿eh? Y después, en 2022, tuviste el diploma al mérito del que otorga la Fundación Conex en la categoría historieta. Sí, sí, Muy fue una bien, alegría. muy Sí, bien. muy bueno. Bueno, y hoy, ¿por qué te invitamos, más allá del mes de la mujer? Es básicamente por una acción puntual que llevaron a cabo vos dentro de un colectivo para la marcha del 24 de marzo, de este lunes. ¿Querés Mm, contarnos un poquito de qué sí, se sí, cómo trató? no. Sí, sí, cómo no, cómo no. Bueno, a mí me invitó Federico Di Pila, que es parte de un estudio que imprime piezas en risografía. Él junto a Magenta Magnelli tienen el estudio Mafia Uh-huh. y ellos son parte del colectivo Tinta y Memoria, que son varios artistas gráficos que bueno, que realizan acciones en en las marchas y bueno, y difunden su producción, su obra y le acercan la obra gráfica a la gente. Y además, bueno, hacen intervenciones en las paredes, bueno, ahí a través de una colaboración, pero bueno, están ahí, montan, esta vez que yo fui, habían montado dos carpas muy grandes y habían puesto como estaciones de producción gráfica, bueno, a lo largo de todas las carpas. Empezabas, por ejemplo, llegabas y te encontrabas con una estación de xilografía, digamos, impresión en relieve. Después también impresión en relieve, pero a pequeño formato, o sea, sellos. Los sellos tenían así frases y te las iban estampando en billetes, o sea, más piezas pequeñas. Después había, bueno, estaba Fede con la risografía, que la verdad que ellos no imprimieron en vivo, pero llevaron el material, que bueno, vos podías acceder al material. Delius, perdón, contémosle a la audiencia qué es una risografía. Una risografía es la antigua llamada fotoduplicación, digamos. Es una impresión que se hace en una máquina bueno, que tiene un tambor así fotosensible, digamos, hace una matriz, hace un máster y después produce copias. Es una tecnología, bueno, que tiene sus años, pero ahora está como en vigencia, todo el mundo la explora y la tiene. Son máquinas, no sé, muy lindas que ofrecen la posibilidad de hacer impresiones con dos tintas, tres tintas. ¿Qué más decirte de la risografía? No es una No, impresión en relieve, es ok. una impresión, digamos, muy parecida a lo que sería una fotocopiadora, pero tiene un máster Bien, la y en risografía. esta acción del 24, de la que vos formaste parte, Sí, la gente que llegaba a la carpa podía, por ejemplo, llevar su remera para que fuese intervenida. Y ahí claro, vos... las últimas, sí, perdón. No, 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 dale, contá vos. Las últimas estaciones eran de serigrafía. Entonces vos tenías que llevar una remera clara y te podías imprimir diferentes estampas también. Uh-huh. Que los chicos hicieron, los chicos, las chicas hicieron diferentes chablones, cada chablón tenía una imagen, también colaboraron diferentes ilustradores, Ahí estamos artistas con viendo, sus perdón, no sé si vos motivos. estás viendo que justo estamos Sí, estoy mostrando, viendo. sí, esa fue lo que, tu intervención. Claro, esta es Uh-huh. la risografía. Con esta risografía se imprimieron unos afiches en tamaño A3. Se hicieron más o menos 200 copias de cada uno. Participamos, un motivo lo hizo Martín Lieti, el otro Titi Jun y el otro yo.
había una consigna, no solo para nosotros, sino para toda la gente que produjo gráfica, o sea, tanto los que produjeron, no sé, silografía como serigrafía, que era la memoria en marcha se multiplica. Esa era la La consigna, consigna. sí. ¿Y Y con esa esto? consigna No, vos no, no, tenías que dale, dale. trabajar. Perdón que yo te Es que interrumpo. no, por favor, por favor. Delius, ¿y esto lo pegaron en las paredes? ¿Cómo se completó la acción? Claro, los chicos, yo no estuve desde temprano, pero la carpa estuvo instalada desde las 10 de la mañana y bueno, y un grupo de gráficos ahí, activistas, salieron con los engrudos y pegaron toda la producción en las paredes. O sea, me parece algo, bueno, súper interesante porque la verdad que eran obras muy, muy ingeniosas, Ujú. bellas, Creo que tenemos, potentes. a ver, Javi, creo Sí, que sí. sí, tenemos otros, estos, por ejemplo, otros trabajos que vos nos mandaste que pudiste relevar y documentar. Sí, algunos inclusive en dos colores, o sea, había una serigrafía preciosa, una silografía, perdón, preciosa en dos colores, bueno, estos que incluyen tipografía y imagen también, bueno, ahí el que está al lado del mío a la derecha es una silografía, me parece muy interesante sacar la pieza de esa cosa de, bueno, colgarla, ¿no? En una pared, todo muy pulcro, enmarcado, y pegarla Sí, directamente en la pared, en la calle, claro, que sea una acción bueno, política y sí, que sea de de uso y de acuerdo, consumo. Y sí, de esa es la acuerdo. convocatoria. Claro, esta es la carpa, es una de las carpas en la parte del medio, más o menos, que es muy lindo porque colgaban todas las impresiones y las imágenes. Bueno, este es el flyer. Colgaban todas las impresiones y bueno, nada, era súper convocante porque la gente se acercaba, curioseaba y Ujú. además podías ver en cada estación las diferentes características de cada impresión. Digo, para alguien que no está en el tema, es como súper didáctico. Esta es la que te digo, mira, esta amarillita con azul me pareció preciosa Sí, esa para que ya nos pasábamos, ahí estás vos. Sí, no, no, precioso, Esa, precioso. claro, la del medio. Sí, sí, hermoso. Bueno, ahí estoy yo. Sí. No podía dejar de registrar el momento. Sí, Delius, y vamos a volver después, para antes de cerrar, volver un poco a hablar de la marcha y de la acción política del 24, pero quiero sí. recorrer un poco trabajos tuyos anteriores y hablar un poco de escribir o que vos cuentes qué mundo es el que vos querés ilustrar o qué historia es la que vos querés contar a través de tus historietas. Uy, qué pregunta, Ay, porque perdón. no, no, está buenísima. O sea, son muchas las cosas sobre las que uno puede hablar, ¿no? En general siempre trabajo sobre temas, bueno, que me preocupan y bueno, y trabajo mucho con la cosa autorreferencial, eh, a ver, con símbolos. ¿De qué hablo? Bueno, hablo de la identidad, Ujú, hablo de la historia de cada uno, ujú. de Hiciste por trabajo con qué. mujeres, ¿no? Tenemos algunas imágenes de varios 8M también que vos hiciste acciones. Sí, sí, es que me gusta siempre cuando hay alguna fecha o hay algún acontecimiento así importante, me parece súper importante hacer una ilustración. Me gustaría llegar más, Ahí estamos o viendo sea, digo, una. sí, me gustaría participar de más cosas. Por ejemplo, hace poco se hizo una acción por este fotógrafo herido Ujú, gravemente, Pablo por Grillo. Grillo. Sí, una acción que se llamó Grillos por Grillo y de esa lastimosamente no pude participar. Pero en general, cuando hay algún evento, alguna marcha, algo, aunque nadie me convoque, siempre hago un dibujo porque bueno, porque es lo que sé hacer y me parece que, bueno, que comunica, eh, es que es mi aporte, digamos, es como una responsabilidad artística. Sin dudas. Eh, Sin dudas. Y esto que sí, estamos viendo, ¿para cuándo fue? ¿Eso es el Centro es, Cultural?
Esta historieta es una historieta, se editó un libro, el gobierno de la ciudad editó un libro, no fue el gobierno de la ciudad, fue la Secretaría de Turismo, editó un libro con historietas sobre Buenos Aires, entonces que el editor fue Ezequiel García, y juntaron a, 20 artistas, eran 10 poetas, escritoras, todas mujeres también, y 10 ilustradoras y ilustradoras, historietistas. Entonces cada una de las historietistas trabajó con un texto y se habló sobre al, algunos temas en relación a la ciudad, por ejemplo, no sé, la cultura, el baile, el deporte, la gastronomía, diferentes ofertas de la ciudad de Buenos Aires, bueno, y a mí me tocó la cultura y se habló un poco en la historieta de los museos, de la movida cultural de Buenos Aires, etcétera. Bien, y esta Después que... vimos, No, dale, que sí, está sí. acá, este que estamos viendo es una página de un libro que hicimos con las Chicks on Comics, este colectivo de historietistas mujeres, que fue un libro premiado. Nos ganamos El el de las premio ciudades, el de, de las ciudades que somos, ¿no? sí, las ciudades que somos. Y bueno, y esta es una historieta sobre una mamá y una hija que se tienen que refugiar en los subsuelos de un edificio en una ciudad en un momento que hay una catástrofe así natural pero tecnológica también, como que la tecnología Wow. avanzada es ficción, es ciencia ficción. Hay como una especie de luna eh, artificial que genera una catástrofe ambiental y bueno, la madre y la hija se van y hablan sobre eso, quiénes son, qué es lo que compone una ciudad, o sea, el trabajo trata sobre eso, la ciudad como que lo que dice es que la ciudad no es solo los edificios y las calles, sino básicamente la gente que vive en cada ciudad, ¿no? Porque una ciudad vacía, sin personas, sin historia, no es una ciudad, digamos, no tiene carácter. Ujú. Sí, no tiene Y bueno, vida. también no tiene vida y bueno, igual también, ¿no? Uno puede pensar como la arquitectura, bueno, la gráfica, como lo que estábamos hablando recién, eso Ujú. está hecho por personas y habla de esa ciudad también. ¿Y esta que estamos Eh, viendo? a ver, no sé si tengo delay. Esta es de un sueño, es una serie de historietas de sueños que yo hice como colaboraciones de una página para la revista Fierro. Ujú. Hasta el número 4 salieron en papel y después empezaron a salir todas digital. Es algo que tengo pendiente de editar en papel en algún momento. Tengo que terminar la serie y editarla. Y lanzarla. Y sí, editarla en forma de libro. Y bueno, y eran numerados de una página y son sueños que tenían más o menos siempre la misma estructura. Se narraba el sueño y al final el personaje se despierta y tiene alguna reflexión o alguna pregunta. Y ahí sí me gusta explorar los símbolos, el inconsciente, bueno, eso, el tema de la identidad, las pertenencias, no sé, las alegrías, las tristezas. Bien. Delius, y te quiero preguntar un poco por el trabajo, justamente esto, una no diseña sola y no trabaja sola y está en un mundo, en una ciudad. ¿Cómo es formar parte de un colectivo? Está buenísimo formar parte de un colectivo, me parece. Es súper necesario. Primero porque te ubica en el mundo, uno no está en el centro del mundo, hay otras personas y esas diversidades te hacen crecer, digamos, observar los otros puntos de vista en relación a un mismo tema, te hace abrir la cabeza, tu manera de pensar, de entender las cosas. Y además hay algo, creo que se dijo hoy la palabra sinergia, Ujú. ¿no? Que es el resultado del trabajo entre dos o más personas, digamos, y esto está comprobado, dos personas produciendo de manera independiente, o sea, una persona más una persona, producen menos, tienen menos fuerza que esas dos personas trabajando en conjunto. Ujú. Entonces, siempre, y eso se llama sinergia, ¿no? Siempre
eso va a redundar en cosas positivas y va, no sé, a moldearte tu carácter, tu personalidad, a ayudarte a entender el mundo, a acompañarte cuando estás triste y vos también acompañar a otros también en ese caso, y cuando estás alegre también, digamos, o sea, compartir las cosas. Creo que el Lilius, trabajo grupal es genial. la dinámica de trabajo, tanto en el tripero como con las chicas, ¿se Sí. juntaban físicamente cada tanto tiempo? ¿Cómo era la dinámica de trabajo? Y con el tripero eran reuniones presenciales, fue un colectivo que duró 10 años. Ahora justo en este momento en el Centro Cultural Recoleta hay una muestra sobre la movida de los 90 que está un poco enfocada en producción historietil o relacionada, y estamos, como el tripero, participamos, estamos en una sala. Era muy interesante la reunión, porque las reuniones eran una vez por semana, de alguna manera seguíamos la dinámica de las clases con Alberto Breccia, porque todos éramos alumnos del taller de historieta de Alberto Breccia. Entonces, cuando él fallece, nosotros que no, o sea, nos quedamos huérfanos y dijimos, no, ¿Qué esto no puede ser, y hacemos? bueno, nos empezamos a reunir una vez por semana, los sábados, en el mismo horario que era el taller, y dibujábamos, opinábamos sobre nuestros trabajos y producíamos, y eso redundó en muestras y en revistas. Además de, bueno, de que crecimos juntos, o sea, todos de mis 20 a mis 30 fue con el tripero, digamos, fue un momento de mi vida que no me lo voy a olvidar Súper más. marcante. Súper marcante, y que tenía que ver también con gustos musicales, o sea, íbamos a ver a bandas, eh, a bandas, a recitales, íbamos a librerías, Ujú. compartíamos muestras, compartíamos gustos, o sea, nos formamos mientras cada uno estaba haciendo sus estudios en la facultad. Fue precioso, fue una época preciosa. ¿Y después las Y, des- chicas cómo y surgió? después No, las no, sí, chicas perdón. bueno, las Chicks es otra experiencia, es una experiencia de los 30 a los 40, ya que hablamos de décadas. Décadas, tal cual. Sí, de mis 30 a mis 40, digamos, como que yo te diga del 2000 duró un poco más los Chicks on Comics, duramos 14 años, o sea, como que te diga del 2008 al 2020, 2022, por ahí, Ujú. sí. Y bueno, esto es un colectivo internacional donde las reuniones eran virtuales, y empezamos, mira, mandándonos mails y publicábamos en blogs. O sea, teníamos un blog y la dinámica era hacer un post con una pregunta, y después otra integrante del colectivo respondía esa pregunta y respondía esa pregunta, y se iban desarrollando temas que tenían que ver con, no sé, la maternidad, la femineidad, que es la femineidad, o por ejemplo, no sé, eh, el- cosas que tenían que ver con la economía, o sea, con las diferentes realidades de cada una de las integrantes, Sí. porque cada una de las integrantes pertenecemos a diferentes países, o sea, había chicas europeas, chicas de acá, de Sudamérica, bueno, en fin. Eh, Y entonces era a las preguntas respondían con una historieta o con un dibujo o también podían escribir. con viñetas. Ujú. Si había texto, se escribía adentro del Se globito dibujaba, claro. o adentro de la misma viñeta, claro, se Ujú. dibujaba. Eh, Fíjate, ahora en este momento hay un Instagram que, bueno, quedó ahí suspendido, digamos, porque, bueno, el grupo se disolvió, y el último post creo que es del 2022. La última conversación habla sobre la despedida, pero bueno, si uno va scrolleando para abajo puede ver, ¿Querés ¿no?, diferentes compartirnos el temas. Instagram o te lo acordás cómo es? Y si no lo buscamos chicks. Sí, es Chicks on Comics. Sí. A ver, CHICKS. sí, Chicks on Comics. Perfecto. Eh, y bueno, y ahí está, sí, Chicks on Comics. Perfecto. CHICKS on Comics. Y Perfecto. ahí ves, ahí bueno, nada, los pods, a ver, hay que bajar un poquito, y sí, algunas eran conversaciones, o los personajes que se iban mutando, o
algún personaje le iba pasando una cosa, después se transformaba en otra, después tenía otra acción. Es como una especie de cadáver exquisito. Ujú. Que se iba Hicimos armando varias entre experiencias cada así. una. Claro, muy bueno. Sí, y éramos un staff fijo, pero también teníamos invitadas. O sea, tuvimos invitadas durante bastante tiempo, hacíamos acciones también, invitamos otras mujeres historietistas, porque el objetivo un poco era difundir nuestro trabajo. Cuando nosotros empezamos no era muy conocido el trabajo de las mujeres historietistas. Claro. Entonces ya hacía necesario decir, Sí, bueno, acá 2008, estamos, claro, tal cual. claro, acá estamos. No son todos hombres los que hacen historietas y estos son Sí. nuestros temas, esto pensamos, esto hablamos. Y bueno, Sí, salir estuvo de muy la realidad bien. masculina, que si vos ves los diarios, bueno, sacando que Maitena y alguna otra más acá en Argentina, son todos varones. Sí, sí, por suerte igual hay más artistas, ahora en Ujú. este momento, no sé, la tenés a Alejandra Lunic, la tenés a Power Paola, no sé, Sole Otero, por ejemplo, está en Europa, ella no hace tanto, no hace humor, pero hace novela gráfica, Ujú. bueno, en fin, o sea, si por suerte se multiplicó, ¿no? Se Sí. multiplicaron las mujeres, estamos mucho más visibilizadas, pero bueno, hubo que hacer todo un trabajo. Estoy Ujú. viendo acá la muestra que hicimos en Proa, por ejemplo, hubo una acción que para mí fue muy importante, que fue la espiral del tiempo. Hicimos un relevamiento desde 1900 hasta 2010, en ese momento 2017, de todas las mujeres que habían hecho historieta. Y hicimos una espiral y fuimos poniendo por décadas cada una de las artistas. Y son un montón, Eso fue un o trabajo sea, con las realmente. chicks. Ese fue un trabajo con las Chicks on Comics, que Ujú. si vos vas scrolleando ahí en el Instagram vas a llegar a la Lo muestra vamos a que ver. hicimos en Proa en el 2017, fue una muestra súper ¿Y importante el que duró staff 2 meses, cuánta gente era? Que vos decís, el staff fijo era de cuántas mujeres. y empezamos 9, creo que éramos cuando empezamos, porque fue cambiando, algunas participantes se iban y otras venían, y terminamos siendo 7 por ahí, pero más o menos andábamos en ese número. Ujú. Y así como hacían Eh, acciones acá, ¿hicieron en otros países también? Sí, sí, hicimos muestras en otros países, sí, a full. Hicimos muestras en otros países, conseguíamos de repente, no sé, las chicas en Alemania consiguieron ayuda, entonces logramos gestionar un pasaje, íbamos allá, montamos una muestra, cada muestra iba acompañada con una publicación, porque se trata de eso también, ¿no? De poder producir material y que la gente se lo lleve, Bien, ¿y puedo lo preguntar por qué tenga. se disolvió? Y se disolvió, me parece que porque cumplió con un ciclo por un desgaste así natural de la relación. Atravesamos la pandemia, Uf, digamos, ya después de la sí. pandemia en realidad me parece que el punto más alto fue la muestra en Proa del 2017, que ahí fue sangre, sudor y lágrimas. O sea, Sí. laburamos un montonazo, pero un montón. La muestra quedó espectacular, estuvo buenísima, pero ya picamos así muy, muy alto y fue bastante desgastante. Y además también pasó otra cosa, que cada una de las integrantes empezó a priorizar más sus proyectos personales, digamos, que está bien, está perfecto, digamos, o sea, Ujú. que te insumen también mucho tiempo. Algunas tenían libros, otras quisieron seguir sus carreras más en el exterior. eh, no sé, también durante este periodo de tiempo muchas tuvimos hijos. Por ejemplo, yo tenía mi hija, Caro Chinaski tuvo hijos, Clarita tuvo hijos. O sea, y también es como, bueno, la vida te va, nada, como moviendo de lugar. O sea, y finalmente creo que también cumplió ese objetivo, porque todo lo que era difundir la obra de historietistas mujeres lo logramos, Sí, lo lo super logramos, cumplieron. lo cumplimos. Ujú. Entonces eso fue muy, muy lindo también. Qué bueno. Eh, Delius, sí, yo sí. quiero, bueno, nos queda igual un rato, pero quería volver al 24 Dale. a hablar un poco más de la acción, a nombrar a Mafia, bueno, contar un poco más todo el trabajo general. Yo tengo, que no sé si lo podemos mostrar, viste, Mati Kirschenbaum, que es nuestro columnista de diseño, me mandó Eh,
un genio que, bueno, hoy no vino, Sí, divino. me mandó, a ver si lo puedo mostrar yo desde el celu, a ver o si Javi me ayuda. Un trabajo tuyo de otro 24, uno que dice meter miedo. Bueno, Ah, sí. no creo que se vea desde mi celu, pero quería preguntarte qué, qué similitud. Ay, ¿Qué? a Javi, ¿me podés mostrar el que dice meter miedo y esas? Que Sí, eso sí. fue otra acción que Mati muy generosamente me acercó y quería preguntarte qué similitudes o qué diferencias hay de esa acción. Eso fue en el 24 de marzo del 16, según me... Claro, porque eso fue por los 40 años, que yo este año pensé, digo, bueno, el año que viene se vienen los 50, vamos Ujú, a ver qué hacemos. ujú. Bueno, bueno, me gusta ir a las marchas, expresarme y bueno, por supuesto voy todos los años a la marcha del 24M y cuando vi que se acercaba la fecha de los 40 años dije, bueno, yo tengo que hacer un apunte con esto. Entonces, bueno, decidí entrevistar a mi madre, que bueno, tengo mucha suerte de que mis padres no hayan Mm. desaparecido en ese momento, pero bueno, lo vivieron con mucho temor también esos años, o sea, pasaron mil cosas. Mis padres, nosotros vivíamos en una casita y tuvimos que abandonarla porque, bueno, o sea, mi papá en un momento estuvo medio en peligro y, bueno, tuvimos que salir rajando los cinco, yo tengo dos hermanas, a la noche y, bueno, ellos, por ejemplo, tenían sus discos, sus libros que tuvieron que tirarlos todos, tenían Ay, amigos que desaparecieron, o sea, como muchas cosas, bueno, sí, muy dolorosas, sí, igual bastante suave para lo que tuvo que pero padecer, sí, otras bueno, personas. muchas otras personas. Entonces, bueno, la senté a mi mamá, le dije, bueno, mami, a ver, contame bien cómo era esta época, porque además también era su juventud, o sea, eh, pasaron los años de su juventud, fueron 7 años, bueno, terribles, ¿no? Bueno, para ellos y para todas las personas que los tuvieron que vivir. Y bueno, y le dije, bueno, contame un poco cómo era el clima, cuáles eran los ideales, cómo lo vivieron papi y vos. Entonces, bueno, me fue contando y yo fui anotando y después armé como un apunte visual, no sé cuántas páginas tiene, creo que tiene 6, 7 páginas, que es, bueno, esto de poner en imagen y en palabras todo lo que ella me estaba contando, ¿no? Desde su punto de vista, con mis ilustraciones. Y bueno, y ahí quedó, ¿no? ¿Y esto Y qué formato tuvo? Digo, ¿vos lo publicaste, lo pusiste en las redes, lo llevaste a una marcha? ¿Cómo se mostró? yo el día del 40 aniversario yo lo publiqué en las redes, y bueno, y se difundió bastante, y después, hace poquito, salió un libro que se llama El Sendero Prometido y está incluido en ese libro, es parte de ese libro. Mira, acá lo tengo, lo estoy repasando. Sí, 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 habla de todo, ¿viste? Bueno, hace como también habla de Chile, ¿no? De lo que había pasado, que bueno, también Sudamérica se tuvo que bancar todos estos golpes, todos tan seguidos, Ujú. bueno, en paralelo. Y para ir Lo que, cerrando, Delius, sí. es este trabajo, esta acción que vos hiciste en 2015, entonces, eh, y hoy, digo, cómo ves los momentos personales, políticos y además desde lo que vos puedes hacer con el diseño en estos momentos? Como, no entiendo la pregunta, Claro, cómo comparo ambas. sí, ¿qué diferencias y similitudes ves entre los momentos políticos y las acciones que vos llevaste a cabo? Y el momento político es mucho más picante ahora, o sea, es tremendo las cosas que estamos viviendo ahora. eh, Sin embargo, la gente salió igual, digamos, fue una Ujú. marcha donde, bueno, fuimos todos relativamente tranquilos porque hay como una seguridad de que, bueno, no van a ser tan bestias de reprimir ahora en este momento.
y en cuanto, en 2016, que es cuando es este apunte, el asunto está más tranquilo, en mi opinión, políticamente. Y en cuanto a las piezas gráficas, y son dos piezas diferentes, digamos, porque esta es más una narrativa de páginas, con texto, digamos que tiene otro tipo de lectura, uno se tiene que sentar a leerla, Sí, con y mucho la texto y otra más tu pieza historia personal. es más mi historia personal y la de mi familia, tal cual, es como más larga, tiene otro tiempo de lectura ya de por sí la pieza, y el otro es un afiche, es un afiche, es una lectura rápida, de alto impacto, que directamente la imagen tenía que comunicar lo que, bueno, esta consigna, ¿no?, de la memoria en marcha se multiplica, que también traté de simbolizar eso, de poner ahí en primer plano las identidades, los rostros de los desaparecidos, y a su vez muchas más identidades chiquitas que somos todos nosotros, que bueno, que los seguimos sosteniendo en alto y preguntando dónde están. O sea que son, y además esta otra pieza se materializó, el afiche me refiero, y llegó a la calle, ¿no? Claro. Algo como hermoso, hermoso, hermoso. O sea, Sí, realmente sí. estoy muy sorprendida y Por muy eso te alegre. preguntaba como las diferencias, ¿no? Uno era como más, si bien vos lo publicaste y lo subiste, que yo no sabía qué formato, por eso te preguntaba qué formato había tenido, sin embargo este es como de una explosión, digamos, de salir, de irrumpir, de multiplicarse. Sí, tal cual, tal cual. Es como que se materializa delante de las personas. O sea, vas caminando y ¡puf!, te apareció ahí. Y tiene, y tiene más... Sí, tal vez tiene más presencia, ¿no? Sí, es la cosa material, porque, bueno, la lectura ya sabemos cómo es la lectura con un celular, es como una cosa muy, uno va scrolleando y, bueno, vas pasando, ¿qué Sí. viene, no? ¿Qué viene ahora? Bueno, Delius, ¿querés contar algo más? Pues me quedan poquititos minutos, si no yo te primero agradecerte un montón que hayas querido estar y agradecerte esta acción, agradecerte haber puesto el cuerpo y haber hecho esta acción hermosa para el 24. Las puertas de Diseño que Incluye están abiertas y el 24 del año que viene por ahí podemos pensar desde Diseño que Incluye algo. Y si no querés decirnos nada más, te despido, no sé si querés contar algo o bueno, pasar tu Instagram. Eso sí. No, bueno, en principio, bueno, agradecerte la curiosidad y la entrevista, y a Mati también, maestro, de su recomendación. Y también, bueno, destacar el trabajo de Tinta y Memoria, porque la verdad es que si no fuera por esa movida, digamos, yo tal vez hacía algo y no llegaba tanto, digamos, eso no era posible, por supuesto, al Estudio Mafia. Y bueno, no, me parece una acción hermosa. Me parece que la gráfica la cartelería, digamos, de protesta, es algo que históricamente es súper interesante y poderoso, y rescatarlo me parece una cosa muy inteligente, y bueno, muy lindo, muy participativa, así que, bueno, me pone muy contenta. Hagamos más. Por supuesto, Hagamos más. hagamos más, así que por supuesto que el año que viene hablamos, seguimos adelante con esto. Gracias, Delius. Muchísimas gracias por estar en Diseño que Incluye. Bueno, yo te despido y aprovecho para despedir a la audiencia. Muchas gracias por haber estado en este tercer programa de la segunda temporada.